bendiga en esta tarde. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de gobierno y gracia. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Gobierno y gracia. Amén. Y lo primero es que debemos entender que la palabra nos deja ver que la gracia de Dios nos alcanzó antes de los tiempos de los siglos. Y ahí fuimos conocidos por Dios y fue predestinado nuestro llamamiento, nuestra salvación y nuestro propósito en la vida. Amén. Amén. Entonces, la gracia de Dios, además de ser un pacto vigente en este tiempo, amén, porque el nuevo pacto es a base de gracia, amén, es desde la eternidad pasada. Y segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ve, el que lo salva es el que lo llama. Amén. A uno, es el Señor. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Qué importante entender, que nosotros entendamos, mis amados, que desde antes del tiempo, en la eternidad pasada, Dios había hecho un llamamiento santo para su pueblo, y que todos los que somos nacidos de nuevo hemos activado ese plan. Amén. 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 Y fue dada en Cristo Jesús. Lo que más me gusta de este verso es antes de los tiempos y de los siglos. Está hablando de eternidad. Nosotros fuimos hallados en Cristo antes. Recuerde que la eternidad es, para Dios, es un presente. Sí, amén. Dios siempre está en todo tiempo del hombre. Para Él el tiempo del hombre está presente. Amén. Entonces es importante que lo entendamos. En Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces significa que el plan de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente al punto que hagamos las obras que Él preparó para nosotros, así como Jesús las hizo cuando estuvo en su ministerio público. Entonces, cada vez que nosotros servimos a Dios con los dones, con los talentos, con los ministerios que Él nos ha otorgado, nosotros estamos creciendo y estamos siendo transformados para tener la imagen de Jesús en nosotros. Amén. Él siempre será el unigénito, porque Él es el Hijo que descendió y subió. Amén. Pero nosotros estamos llamados a ser transformados a la imagen de Él. Hay una versión que dice que es como que nos estuvieran esculpiendo dentro de nosotros a Él. Amén. Entonces eso significa que el creyente que llega a plenitud se acerca a pensar como pensaría Jesús, se acerca a hacer las obras y a manifestar el carácter, el amor que manifestaría Jesús en las situaciones que se enfrentan. Qué importante que nosotros entendamos eso. No es solamente
que nosotros entendamos que por gracia hemos sido salvos y que eso es solamente un don de parte de Dios. Y eso es maravilloso entenderlo, sino que entendamos que es más amplio, va más allá todavía. En Romanos capítulo 8, versículo 30 dice: y a los que predestinó, también los llamó. Amén. El llamado del Señor es para todos, pero no toda la humanidad responde al llamado del Señor. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero lastimosamente, mis amados, no todos responden. Por eso hay un versículo, Kendall, hijo mío, que dice: no de todos es la fe. Y es un verso bien fuerte a la hora de meditarlo, porque implica que van a haber personas que se van a resistir al llamamiento del Señor. Porque el llamamiento del Señor no es para tener una religión, para practicar algo, no, una creencia, no, es para ser transformados a la imagen de Jesús. Amén. Y entonces la predestinación estuvo en la eternidad, pero es en esta vida donde nosotros, dichosamente, hoy que estamos aquí, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Decidimos responder a ese llamado. Y cuando el Espíritu Santo vino y tocó nuestra vida, entregamos nuestra vida a Dios. En ese momento fue vivificado nuestro espíritu, porque la vida de Dios entró a nuestro espíritu. Estaba muerto en delito y pecado, y ahora, ahora fue vivificado. Por eso dice en este verso: también los justificó. ¿Por qué? Porque la justicia del sacrificio de Cristo nos alcanzó espiritualmente, naturalmente, físicamente. Y esa justificación, esa justificación es un proceso de vida. ¿Por qué? Porque cada día que vivimos tenemos la opción de santificarnos, de adorar a Dios, de servir a Dios o de no hacerlo. Amén. Cada día que vivimos tenemos la opción de que esa justificación de Cristo nos permita ser transformados a imagen de Él. Y yo creo que hay momentos en que, aquí dice también lo justificó, dice los predestinó, los llamó, los justificó, y a los que justificó también glorificó. Es un proceso de 5 pasos. 5 pasos, 5 pasos de gracia. Conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos esto, mis amados. Son 5 pasos donde fuimos conocidos en la eternidad primera. Estábamos con el Padre. Fuimos predestinados ¿a qué? A venir a esta existencia y ser parte del plan eterno de Dios. Fuimos llamados a salvación. Aceptamos el sacrificio de Jesús como el único medio para ser salvos. Eso nos volvió justo delante de Dios. Y cada día que vivimos para el Señor, esa justificación está en nosotros, permitiendo que seamos transformados. ¿Para qué? Para que su gloria pueda ser vista a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces esto nos lleva a lo que vivimos hoy en día, la gloria, la gracia presente. Amén.
En Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa? Que el sacrificio de Jesús en la cruz es para toda la humanidad. Para los que vivieron, los que viven y los que vendrán hasta que Él regrese. Sí, amén. Es la oportunidad para todos. Amén. Y es importante que entendamos esto, porque aunque algunos se van a resistir de recibir esta salvación, nosotros debemos de dar el mensaje. Por eso el que predica, predicando; el que canta, cantando; el que sirve, sirviendo. Cada uno de acuerdo a lo que Dios le dio. Amén. En primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, diga, a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Póngase a pensar en los profetas bíblicos. Ellos están guardando el pacto de la ley. Ellos entienden que Jehová es el Dios de los dioses. Ellos entienden que hay dioses con D pequeña, que son demonios que las naciones paganas adoran, pero ellos tienen al Dios verdadero, al creador del cielo y la tierra. Ellos entienden que para ser salvo hay un orden de culto y de sacrificio por el cual ellos pueden ser justificados a través del sacrificio de animales y así tener su lugar en la eternidad con el Creador. Y de repente viene el Espíritu del Señor como espíritu profético y los hace declarar cosas que ellos querían entender. Porque imagínense, somos el pueblo escogido del Dios eterno. Los demás están perdidos. Ese era su pensamiento. Y de repente ellos profetizan salvación, que la gloria del conocimiento de Dios llenará la tierra, que sobre toda carne se derramará el Espíritu y todos profetizarán, los niños y los ancianos. Entonces, lo que Dios les hablaba a ellos era difícil de entender con su forma de comprender la fe que practicaban. Por eso dice que inquirieron. ¿Sabe qué es inquirir? Que ellos estaban buscando en Dios, buscando en los escritos de la Torá para poder entender esto. Amén. Y qué importante es que ellos, todo lo que profetizaban, tiene un día, una hora, un minuto y un tiempo exacto para cumplirse. Amén. Amén. Y entonces, ellos hablan de una gracia que ahora va a ser salvación para toda la humanidad. Pero ellos conocen que si no sacrifican animales, no hay perdón de pecados para ellos. No sé si me logro explicar en esta hora. Todo el rito del sacrificio para la justificación con la sangre de corderos y de toros. Y de repente el Espíritu de Dios habla de que va a haber un tiempo donde todos van a tener oportunidad
de buscar y aprender del Señor. Entonces ellos por eso inquirían. Yo me imagino como no entiendo, pero quiero entender. No entiendo, pero quiero entender. Amén. Y entonces hay un verso tremendo que aparece en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 6, en la versión viviente. Dice: para gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga, hay una gloria dentro de la gracia. Sí, amén. Vuelva conmigo, diga, hay una gloria dentro de la gracia. Y cuando Él nos llamó y nosotros lo aceptamos y Él nos justificó y fuimos aceptos al Padre por medio de Jesús, el Dios derramó su gracia inmerecida. Amén. Sí, amén. En nosotros. Es por eso que con todo y esa cara somos salvos. Amén. Amén. ¿Pero para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te dejas ser transformado a la imagen de Jesús, eso trae alabanza a Dios. Amén. Cada vez que tú sirves a Dios, hay regocijo en los cielos. Amén. Y en el Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Diga, en la gracia hay una gloria. Pero esa gloria se manifiesta en la gracia por medio de la verdad revelada de Dios. Amén. Amén. En primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo dice? Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En otras palabras, hay una gloria que está en nosotros, que ha de manifestarse en la medida en que somos transformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Sigue diciendo: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Diga, un poco de tiempo. Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿cuál es la transformación que estamos sufriendo? Diga, estamos siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Eh? Entonces, esos 4 puntos que podríamos hacer cualquier día de otra enseñanza, solo de ese verso, nos enseña la transformación de la imagen. Yo le oraba hoy al Espíritu Santo en la mañana y le decía: Señor, yo quiero obedecer. Él me dijo: habla sobre la gracia. Bueno, sí, Señor, pero ¿qué les digo? Ya les he dicho tantas veces lo mismo. Pero vea que el Señor es bueno, nos dio esta luz. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos esto. Porque entonces, cuando usted vea que usted está siendo
transformado a la imagen de Cristo. Entonces usted ya sabe que está siendo perfeccionado. Para ser perfeccionado se necesita venir al lugar de reunión, no ir a la iglesia, porque la iglesia somos los creyentes. Es venir al lugar de reunión y ser enseñados por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos va a afirmar. ¿En qué? En la voluntad de Dios. En el propósito de Dios. En lo que Dios ha hablado proféticamente de tu vida. Nos va a fortalecer en el momento de prueba o tribulación que es leve. Señor, amén. Y después seremos establecidos. ¿Sabe qué significa ser establecido? Es como cuando alguien que se graduó de la universidad, de una carrera, un ejemplo, abogado. Pero es hasta que le dan el título y está inscrito en el colegio de abogados que ya le está establecido legalmente para operar. Amén. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está cuando somos creyentes que no nos dejamos perfeccionar. O sea, no aprendemos. No queremos aprender. Y entonces cuando no somos perfeccionados, diga la transformación a la imagen de Cristo, es perfección. Perfección es educación, instrucción con la palabra. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros enseñando. ¿Para qué? Para producir firmeza en tu fe. Una fe que puede ser sacudida. ¿Cuántos han visto la palmera? La palmera se dobla cuando viene el temporal, pero no se arranca. Amén. Amén. Algunos lo que tienen de palmeras es peinado, nada más. ¿Ah? Firmes. Señor. Firmes. El diablo a mí me dijo en la mañana, ¿cómo vas a solucionar esta situación en la que estás? Yo digo, de la misma forma, confiando en el que me llama. Amén. Ve, y ese bicho se va. ¿Por qué? Porque él está vencido. Amén. Y yo soy más que vencedor. Amén. Entonces, qué importante es estar firmes. Estar firmes es tener una fe sólida, una fe con raíz profunda. Que no importa lo que venga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos establecidos legalmente en el gobierno divino para ejercer. Sí, Señor, amén. Una vez yo estaba predicando en un lugar y se manifestó alguien con demonios. Y cuando yo me bajé del altar, porque estaban luchando lucha libre, yo me bajé ahí a ver. La persona endemoniada dijo, ya me voy, porque él sí puede. Y yo no me llené de orgullo, no, yo entiendo el reino, por eso le estoy hablando de gobierno y gracia. La gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios que está dentro de ti y dentro de mí es la que permite esta obra gloriosa y espiritual que Dios está haciendo en nosotros. Pero ser establecido, me decía el Espíritu Santo, es estar legalmente activado para operar. Amén. Es cuando todo el depósito de autoridad del reino de Dios está en ti. Amén. ¿Se acuerda? Unos exorcistas que agarraron a uno y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y salieron chingos. ¿Por qué? Desnudos. ¿Por qué? Perdón los mexicanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué salieron desnudos? Es que estamos en Tiquicia. Aquí se dice esa palabra, pero allá es mala palabra. Y como yo sé que lo ven hermanos de México, perdón, los mexicanos. ¿Ah? Sí, yo también. Entonces, qué importante que entendamos esto, mis amados. Sí, Déjese transformar, déjese perfeccionar. Para que tenga firmeza. Amén. Para que esté fortalecido. Amén. Y para que pueda estar establecido legalmente. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15 dice, porque todas estas cosas
padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Sabe? Servir a Dios implica a veces hacer la pregunta, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Cuando usted estudia, como lo hago yo, la historia de los hombres y mujeres que fueron instrumentos de avivamiento, usted se da cuenta que ellos servían hasta el cansancio. Una vez a Smith el Wigglesworth le dijeron, descanse. Y él dijo, prefiero desgastarme para Cristo que comprarme. De Howard Carter se dice que la tierra no era digna de él. Y entonces cuando usted comienza a estudiar la vida de estas personas que Dios ha usado a través de la historia, usted se da cuenta que tanto como está escrito en la palabra, como lo describe el apóstol Pablo, y la vida de ellos como testimonio de mover de Dios que Dios hizo, siempre hay un padecimiento, siempre hay una guerra, siempre hay batallas, y que el único recurso que nos puede hacer efectivos es tener el amor de Dios abundante. Porque el amor de Dios es el que hace que tú hagas las cosas. Es el motor que te mueve. El amor de Dios por los perdidos es el que hace que la gente ore, ayune y vaya y predique. El amor de Dios por los adoradores es lo que hace que la gente le adore. Los intercesores que lo aman viven orando. Los predicadores que lo amamos vivimos predicando. Todo el tiempo buscando a ver a quién le amamos. El amor de Dios. Y ese amor de Dios, dice Pablo, para vosotros, para que abunde la gracia. Diga la gracia. La gracia. Entonces, va a depender mucho de la medida de amor que hay. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Y cuánto amamos lo que Dios nos mandó a hacer? Esa es la medida que nos va a mover a hacer las cosas. Amén. Y entonces dice que abundando la gracia por medio de muchos, entonces se va a dar el fruto de acción de gracia sobreabundante. Y eso va a traer la gloria de Dios. Diga la manifestación de Dios. Entonces la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, está diseñada para manifestar y resaltar su gloria. Amén. Esta gracia de salvación es el llamamiento que por justificación por medio de Cristo hemos recibido. Y ahora, diga, hay una gracia venidera. Es una gracia que está por manifestarse. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Diga, ceñid los lomos. ¿Usted entiende esa expresión?
Ceñir los lomos es que los israelitas usaban vestidos, túnicas. Pero cuando ellos iban a pelear, entonces ellos subían las túnicas y se las amarraban aquí para poder correr sin que la túnica les estorbara. Ceñir los lomos significa dejar todo aquello que nos pueda estar distrayendo, que nos pueda estar agotando el tiempo. Amén. Pero dice que son los lomos de nuestro entendimiento. Significa que es definirnos y decidirnos a creerle a Dios. Amén. Todo el que de verdad le cree a Dios no tiene plan B. Cuando hay una fe genuina, no hay plan B. El plan A es el único. Y el plan A es seguir a Cristo hasta que Él venga. Entonces es cambiar los pensamientos de derrota, de no puedo, de Dios no lo hará. Y luego dice, sed sobrio, diga, con tranquilidad, con equilibrio. Pero luego está el consejo. Y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Yo podría teológicamente decir, esto es cuando el Señor venga. Pero resulta que hay un verso que dice que Cristo está dentro de mí y Él es la esperanza de gloria. Sí, amén. Y como he tratado de instruirle esta tarde, de enseñarle esta tarde, la gracia es desde la eternidad. Amén. Pero la gracia está destinada para manifestar la gloria. Entonces, en ese contexto que yo le vengo hablando en esta tarde y sacando esto de la teología normal, porque la teología es solo una interpretación, entonces yo voy a usar ese manifestar de Cristo como cuando la unción del Espíritu hace que ores por un enfermo y él es sanado. Hace que ores por un endemoniado y él es libre. Hace que les prediques al inconverso y él es salvado. Hace que ores por los hermanos débiles en la fe y ellos son fortalecidos. Hace que ores y tengan respuestas tus oraciones. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la gracia a través del Cristo. Diga, el Cristo que está dentro de ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, dice, o vamos a verlo así. El Antiguo Testamento en la preparación. Los evangelios fue la manifestación. El libro de los Hechos es la proclamación. Las epístolas, la explicación. Y Apocalipsis, la consumación de todo. Amén. Amén. Padre, yo declaro en esta tarde que esta palabra queda sembrada en el corazón de cada uno de ellos. Yo declaro que a uno que nos han visto en la transmisión también recibe la palabra, que es una semilla incorruptible. Señor, tú me dijiste que cuando yo soplara, tú ibas a manifestarte. Yo pido en el nombre y la autoridad de Jesús que este soplo active, reavive, traiga salud, sanidad, liberación, restauración, donde sea menester.
Que los que están aquí presentes, como los que nos ven a través de las transmisiones, reciban lo que están necesitando para tu gloria y para tu honra. Porque la gracia activa la gloria.